Imagínense poder echar un vistazo al diario privado de uno de los hombres más poderosos de la historia. Pero no un documento oficial, no, sino las notas íntimas, los pensamientos secretos de un emperador romano, Marco Aurelio, que nunca quiso que nadie leyera. Pues bien, hoy vamos a abrir ese diario. Y que quede claro, esto no son proclamas desde un trono de oro, son apuntes, a veces casi garabatos, escritos en una tienda de campaña en plena frontera, con la guerra, la peste y la traición como telón de fondo. Son en esencia las palabras de un hombre que intentaba desesperadamente que su mundo y él mismo no se vinieran abajo. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, la gran paradoja que vamos a analizar. ¿Cómo es posible que la misma persona fuera, por un lado, un guerrero implacable y por otro, un filósofo buscando la serenidad, el comandante en jefe del mayor ejército del mundo y a la vez un humilde estudiante de la vida? Para entender al emperador, primero tenemos que retroceder y conocer al joven, porque esa increíble fortaleza mental de Marco Aurelio no apareció por arte de magia en el campo de batalla, ni mucho menos. Se fue forjando ladrillo a ladrillo durante décadas, gracias a las personas que moldearon su carácter desde que era un niño. Así que vamos a ver quiénes fueron. De hecho, es el propio Marco Aurelio quien en sus escritos agradece a estas figuras clave. De su madre, por ejemplo, dice que aprendió la piedad, la generosidad y a vivir con sencillez. Sus maestros le enseñaron a amar la filosofía de verdad, la útil, no la retórica vacía para impresionar. Y atención a este detalle. Uno de ellos, Rústico, le prestó su propia copia de los escritos de Epicteto, un libro que literalmente le cambió la vida. Y por supuesto su padre adoptivo, que se convirtió en el espejo en el que mirarse, el modelo a seguir de cómo ser un buen líder. Y es que el contraste entre el emperador anterior, Adriano, y el mentor de Marco no podía ser mayor. Eran la noche y el día. Adriano era un genio, sí, pero inquieto, extravagante, impredecible. El modelo de Marco fue su padre adoptivo, Antonino Pío, un hombre que era la personificación de las virtudes romanas de toda la vida, el deber, la humildad, una calma a prueba de bombas. De hecho, se cuenta que la última palabra que Antonino le dijo a la guardia antes de morir fue equanimitas, ecuanimidad, nada más. Hay una anécdota que lo ilustra a la perfección. Siendo joven, Marco se echó a llorar por la muerte de uno de sus tutores, y algunos en la corte lo criticaron. Pues bien, Antonino los paró en seco con estas palabras. Básicamente le estaba enseñando una lección vital, que ser humano, sentir, no es una debilidad, ni siquiera para un futuro emperador. Toda esta educación en la calma y la humanidad estaba a punto de ser puesta a prueba de la forma más brutal que se pueda imaginar. Porque en el mismo momento en que Marco Aurelio llega al trono, la larga era de paz de su predecesor se acaba de golpe. De repente, el imperio se ve asediado por todos los frentes. Es que su reinado fue una cadena casi sin fin de desastres. Apenas llega al poder, estalla una guerra en la frontera oriental. Poco después, las legiones traen de vuelta una plaga terrible que diezma a la población. Luego, las tribus del norte cruzan el Danubio, amenazando a la mismísima Italia. Y por si fuera poco, uno de sus generales de más confianza lo traiciona y se autoproclama emperador. Un caos total. La cosa estaba tan mal, tan desesperada, que para poder pagar las guerras, Marco Aurelio hizo algo impensable. Sacó a subasta pública los lujos, los tesoros y las joyas de la casa imperial. Era un mensaje potentísimo. Estaba dispuesto a sacrificar el boato personal por la supervivencia del Estado. Y esta cita suya lo resume todo. Para él, gobernar no era una danza elegante con pasos marcados. No, era una lucha constante y agotadora contra todo tipo de problemas, una batalla diaria por mantener el equilibrio en medio del caos. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo se enfrenta un hombre a todo esto sin romperse? Pues la respuesta está precisamente en sus escritos. Ahí descubrimos que las famosas meditaciones no son en realidad un libro de filosofía para el mundo, sino un manual personal, un kit de herramientas para su propia supervivencia mental. Me encanta la descripción de su diario como un botiquín filosófico de primeros auxilios, porque es que es exactamente eso. No escribía para la posteridad, ni para que lo leyéramos nosotros. Se escribía a sí mismo. Eran recordatorios, notas, para poder pasar el día sin perder la cabeza ni sus principios. Y en el centro de todo, de su práctica diaria, estaba este concepto estoico clave, una palabreja griega, el hegemonikon, o el principio rector. La idea es muy potente. Dentro de cada persona hay como una ciudadela, una parte racional y divina que nada ni nadie puede tocar, a menos que le demos permiso. Todo el objetivo de Marco era reforzar los muros de esa fortaleza interior. Vale, ¿y qué herramientas había en ese botiquín mental?
Pues eran una serie de recordatorios que se repetía una y otra vez. Acepta lo que no puedes cambiar, forma parte de la naturaleza, céntrate solo en lo que sí controlas, tus pensamientos y tus actos, cumple con tu deber, es tu obligación sagrada. Acuérdate de que la vida es corta y la muerte inevitable, y quizá el más difícil de todos. Trata de entender e incluso perdonar a la gente que te hace daño. Pero esperen, que la historia no acaba en un campamento militar a orillas del Danubio. El viaje que hizo este cuaderno privado a través de los siglos es casi tan alucinante como su contenido. Tras la muerte de Marco, el libro desapareció. Se esfumó durante siglos. Es increíble pensar que estuvo a punto de perderse para siempre. No fue hasta el siglo X, 800 años después, que un erudito bizantino encontró un manuscrito viejo y estropeado e hizo una copia. Y aún tuvieron que pasar otros 500 años más hasta que, por fin, se imprimió. Y aquí la cosa da un giro de guión de lo más extraño, porque resulta que antes de que el mundo pudiera leer las palabras auténticas de Marco Aurelio, se enamoró perdidamente de una falsificación. Sí, como lo oyen, 30 años antes de que se imprimiera el texto real, un obispo español, Fray Antonio de Guevara, publicó su libro audio de Marco Aurelio. Era en realidad una novela de ficción inventada, que poco o nada tenía que ver con el emperador de verdad, y sin embargo fue un bombazo en toda Europa. Se tradujo a un montón de idiomas y fue la imagen que tuvo la gente de Marco Aurelio durante generaciones. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Si el hombre más poderoso del mundo, el que lo tenía todo, necesitaba escribirse una guía privada para afrontar el día a día, para recordarse a sí mismo cómo ser fuerte y bueno, ¿qué nos dice eso sobre nuestras propias luchas? Quizá la verdadera batalla, da igual quién seas o que tengas, siempre se libra en el interior.